Ahora sí. Poderme interrumpir cuando queráis, ya saben, esta clase la vamos a hacer de 1 hora, más que todo porque la de la semana siguiente es la que va a ser de 2 horas, porque vamos a ver ejercicios tipo examen, vamos a dar algunas best practice para el examen y sobre todo, por así decirlo, pues las normas o las reglas del juego para el examen, ¿vale? Entonces, aquí nos vamos a centrar en este tema, algunas dudillas vamos a ir resolviéndola, la próxima semana otro tema más, ejercicios tipo test, resolución y demás para el examen y vamos a poner las cosas claras para que el día del examen no estemos nerviosos, ¿vale? Pues nada, empezamos. El tema de hoy que vamos a ver es el preprocesamiento de imágenes, sobre todo las operaciones espaciales. Ya hemos visto la semana pasada que eran operaciones aritméticas píxel a píxel. Vamos a ver ahora qué nos plantea esta pregunta. Y es cómo la consideración de la información espacial en el preprocesamiento de imágenes puede optimizar resultados en aplicaciones como el reconocimiento de objetos, sobre todo en la segmentación de las regiones de interés. Para poder completar o resolver esta pregunta, nos vamos a basar, según este contenido, en una introducción, unos objetivos, las operaciones espaciales, donde vamos a ver los filtros, paso alto y paso alto. Vamos a ver alguna detección de bordes y, claro, ejemplos de uso con nuestro ejemplillo de Python, que también lo compartiré. Yamil dice, ¿esto va en la primera entrega, lo que vamos a ver hoy? No, la primera actividad va hasta la semana pasada, pero haciendo pie de tu pregunta, si queréis ampliar con algo más, incluso con lo que veamos ahora, bienvenido sea. ¿Por qué? Porque es una forma que tienen también ustedes para aprender, ¿vale? Recuerden, estamos en un máster, no es de una tesis doctoral ni la carrera universitaria, es un máster. Aquí ustedes ya tienen que tener un poco más de soltura y de un poco más de research, lo quiero ver así, a la hora de resolver vuestras actividades y demás cosas, ¿vale? No es como en la carrera en la facultad que te dan un libro y lo que debe ser el libro, ¿no? Ustedes tienen que tener un poquito más de soltura a la hora de ir resolviendo las cosas. Y claro está, también resolviendo conmigo en la materia. Por la introducción, pues vamos a tener en cuenta sobre el realce de las estructuras de una imagen, ¿vale? Esto forma parte del preprocesado de la imagen, porque resaltar los elementos de interés es lo que vamos a hacer, lo que necesitamos, ya que estos elementos de interés pueden ser identificar bordes, eliminar ruido, ¿vale? En pocas palabras, lo que dije antes de comenzar la clase, vamos a ver todo lo que es el data curation, es decir, que vamos a prepararnos o preparar la imagen para las etapas posteriores. Es decir, vamos a generar nuevas operaciones en el procesado y vamos a hacer una inspección visual por parte del observador humano, en este caso nosotros, que nos va a servir para poder tener esa herramienta de data curation, ¿vale? El procesado de imagen en el dominio espacial, hay que tener en cuenta que los operadores punto a punto, que lo hemos visto en el tema anterior, ¿vale? Es la base. Y ahora, en este tema, vamos a ver las operaciones o los operadores espaciales en toda la imagen. Ya no píxel a píxel. Ahora ya en un espacio determinado a partir de un píxel, ¿vale? Y en las siguientes, pues veremos lo que sería en el dominio de Fourier, lo que sería ya con filtrado, ¿vale? Por eso es lo que decía que la base es el tema 6. Dime, José, puedes interrumpirme. Ah, ya, perdón. Solamente una consulta cuando estamos hablando en este capítulo de temas espaciales, ¿es para poder trabajar con imágenes de mapas Mm, específicamente, no? Porque yo lo estoy asociando como desarrollo móvil con mapas, una imagen ¿ya? para nosotros, da igual que sean mapas, que sea una foto de gatitos. Una imagen es un mapa de bits que están en las coordenadas. Si es una imagen de 800 por 600, pues Mm. es una disposición de píxeles de 800 por 600, ¿vale? No Ya que no tiene nada que ver con geoespaciales. no tiene nada que ver con geoespaciales. No Ya, tiene, o esa era mi. Gracias. sea, todo lo que yo creo que estabas mencionando era con imágenes georreferenciadas. Correcto, sí. ¿Vale? Se podría utilizar eso, ¿vale? Solo que, y tú lo sabes muy bien, aparte de las posiciones de los píxeles en una imagen, tienes una georreferencia a partir de un punto exacto, ¿vale? Que vendría a ser, entre comillas, la tercera dimensión de la localización de esos.
de esos píxeles, quitando los colores. Puedes implementarlo también, porque no deja de ser una imagen, solo que esa georreferenciación te la quitas, ¿vale? Ok, gracias, Vale. profe. Bien. Entonces, como hemos dicho, hasta el día de hoy hemos revisado la captura de información y estamos entrando, bueno, en la clase pasada hemos visto el preprocesamiento, pero estamos entrando casi en un punto que me está uniendo tanto el preprocesamiento como la segmentación y el filtrado. Estamos aquí, al medio. ¿Por qué? Porque ya hemos visto una parte. ¿Por qué digo eso? La semana pasada hemos visto esto, el operador punto a punto. El valor de un píxel de una imagen procesada en función únicamente del valor de ese mismo píxel referente a una función. Aquí, en una imagen de entrada f de x, y este píxel, si lo multiplico por una función t, pues la imagen de salida es distinta, pero tengo las mismas coordenadas. ¿Vale? Lo que vamos a ver ahora es algo similar, pero en el contexto de espacio. ¿Vale? ¿Por qué digo contexto? No digo operador. O sea, son operadores espaciales, pero en este caso el valor del píxel resultante, de la imagen resultante, va a corresponder a la imagen original, a ese mismo píxel, pero con la componente de su vecindad. Va a estar influido por su vecindad. ¿Vale? Esto me va a generar una dependencia de los píxeles por la vecindad, por la correspondencia, ¿vale? Y por las aportaciones que van a dar estos a este píxel, ¿vale? Entonces, lo que se tiene que hacer o lo que me hace el operador espacial es uno, recetario de cocina. Seleccionamos un píxel central y llevamos a cabo una operación T que me va a involucrar los píxeles que se encuentran en el vecindario del píxel central, XY, y da como resultado de dicha operación, pues una respuesta en el proceso de dicho punto, ¿vale? Y después repito con cada píxel de la imagen, ¿vale? Entonces, estoy haciendo con esto un procesado en vecindad e indirectamente se genera un filtrado espacial, ¿vale? Hay que tener en cuenta muy claro esto, ¿vale? Si este píxel lo multiplico por una función t, es este otro. Eso es una operación punto a punto. Pero si está con la influencia de la vecindad, pues ya no es punto a punto, es ya algo espacial. Quedarse siempre con eso. Ahora vamos a ver por qué. ¿Vale? Los operadores espaciales que existen, pues tenemos del tipo lineal. ¿Vale? Los lineales consisten en multiplicar cada píxel del vecindario por el correspondiente coeficiente y sumar para obtener la respuesta de cada píxel, ¿vale? Estos coeficientes están ordenados en una matriz o en un filtro, máscara, kernel o ventana, como quiera llamar. ¿Cómo se influye? Pues mire, por ejemplo, si tengo un píxel central, tal que aquí, justo aquí en el centro, es este valor, pues para una máscara de tipo m por n, en este caso 3 por 3, ¿vale? Se asume que el valor de m por n, pues de m va a ser dos veces a y de n va a ser dos veces i más uno. Bueno, dos veces a más uno y dos veces b más uno. Entonces, los valores de a son enteros positivos. Y con eso tengo ya una máscara, ¿sí? Es decir, voy a enmascarar. No sé cuántos de los presentes son ingenieros de telecomunicaciones o informáticos que si han manejado operaciones binarias en hexadecimal, existía este concepto de máscara, ¿vale? Enmascarabas todo un mapa de bits para quedarse solamente con el central. Aquí sería casi lo inverso, ¿vale? Tienes todas las aportaciones para que el nuevo valor pues tenga el conocimiento, por así decirlo, de todos estos valores, ¿vale? De ahí que para el operador espacial de tipo lineal llamado correlación, cuando vi yo también hace más de 20 años, que ya soy viejo. El operador espacial del tipo lineal, también llamado correlación, quedarse con eso, correlación, en términos espaciales, y ya estamos hablando de imágenes, ¿vale? Entonces, me quito un momento la integral, sería la doble sumatoria, ¿vale? Como las máscaras, sí, sí. De la doble sumatoria de menos a hasta a, de menos b hasta b, por la función determinada, ¿vale? En este caso, usando como ejemplo la imagen anterior, pues si a vale uno y b vale uno, es decir, tengo una máscara de 3. Si b vale 2 y
vale 2 pues tendré de 4, creo. Sí, saldría de 4. ¿Vale? Entonces, nos quedamos con eso. ¿Por qué sería la operación básica de uno? Porque la vecindad más cercana de un píxel es el que está a su lado, ¿no? Si voy a agujas, en sentido de agujas del reloj, si se dan cuenta, voy recorriendo este lado, ¿no? Entonces, bueno, o el otro, perdón. Entonces es todo lo que me rodea el píxel, ¿vale? Y de ahí voy creciendo a 3 a 4 etcétera, ¿vale? Ahora, el tipo lineal que está en función de la convolución, lineal llamado correlación y también convolución. Diferencias, y lo estoy pasando rápido. ¿Cuál sería la diferencia? A ver, ¿alguien me puede decir? Lo estoy pasando rápido, aposta, para que se den cuenta. La diferencia, muy bien. En la línea, uy, perdón. En la lineal, llamado correlación, son las aportaciones. Y en la convolución, la diferencia. ¿Vale? ¿Por qué quiero que tengan en cuenta esto? Y ahora vamos a ver en un ejemplo. Porque en uno la operación es directa y en el otro es rotacional. ¿Vale? Quédense con eso. Que del tipo lineal, ay, perdón, que del tipo lineal en correlación aporta y en convolución saco la diferencia o la resta. ¿Vale? Ahora, teniendo en cuenta estos dos conceptos, ¿vale? En un filtrado espacial, y estoy hablando de filtro, porque he dicho filtro ventana, kernel. Están estos dos conceptos relacionados. La correlación es el proceso de desplazar el filtro a lo largo de la imagen, porque estoy sumando, voy sumando, la ventanita va moviéndose, ¿vale? Para cada posición X. Y la convolución, como es la resta, es un mecanismo similar, pero con la diferencia de que el filtro o la máscara está rotada a 180, es decir, antes de iniciar el proceso. Es como sería una correlación, pero rotada, ¿vale? Me dejo entender hasta este punto? ¿Sí? Vale. ¿Por qué quiero que se les quede muy bien esto? Antes de, incluso en los siguientes slides lo vamos a ver. Porque si uno me va sumando y el otro primero rota y después suma, rota. Y vean la diferencia, lo que hago con la mano. Es porque si en una imagen estoy detectando bordes, eh, por así decirlo, en un sentido, al rotarlo estaría detectando bordes en el otro sentido. ¿Sí? ¿Vale? Entonces, quedarse bien con eso. ¿Por qué les he hecho ese juego de manos y estoy tan enfocado en esto? Porque cuando ustedes vayan a revisar una imagen, como futuros magíster, máster en IA, se van a dar cuenta que con estas operaciones espaciales pueden implementar estos filtros, ¿vale? Ya sea convolución o correlación, para poder detectar de mejor forma algún tipo de imagen. Y ustedes nada más ya teniendo esto en la cabeza. Después ya se enseñarle a la máquina para que haga la rotación y demás. Pero es importante que lo tengan claro, ¿vale? Seguimos. Oscar, dime. Profe, una pregunta, y en el caso, digamos, que cuando hablamos de imágenes, pues puede entrar todo, pero si estamos hablando de texto o números, cuando hay ese giro de información, pues algunas letras pueden tener un significado diferente si las giramos, ¿no? O números. Mm, s- ¿Cómo se controla eso? a ver, es que cuando son números o letras, ¿vale? Ya tienes mucha IA que ya está muy preparada para eso. Otra cosa es que en vez de números o letras, esto lo voy a sacar es un ejemplo que pasó justo hace un año, sí, hace 2, 4 meses, en una actividad que es abierta, uno de vuestros compañeros ha utilizado como proyecto de la actividad el poder hacer como un OCR para interpretar documentos antiguos y utilizó estas técnicas de correlación y convolución para poder interpretar mejor las letras, ¿sabes? Mm, Y solo usaba los filtros.
¿vale? Está muy relacionado con lo que dices, pero claro, una cosa es que sea en imprenta y otra cosa es que sea manuscrito. Incluso s- creo recordar que era incluso un manuscrito Palmer de, yo qué sé, creo que era la Constitución, algo de la Constitución de, creo que era de Venezuela o de Colombia, no me acuerdo ahora bien, pero utilizaba eso porque la caligrafía era muy Palmer, muy inclinada y siguiendo o convolución o correlación pudo identificar las letras, ¿vale? Entonces, va a depender mucho también del contexto en el que quieras, del tipo de proyecto. ¿Vale? Vale, Aclaraciones. profe. Nada, aclaraciones. El término filtro lo usamos para referirnos a un operador espacial. No confundir con filtros en frecuencia. Estamos hablando primero de espacio, no estamos metiéndonos en frecuencia. Es un filtro espacial. ¿Vale? Dominio espacial no es dominio en frecuencia. ¿Vale? Después, cuando decimos píxeles cercanos al borde, estamos hablando de una distancia menor al píxel -1 partido entre 2 para una máscara de P por P, ¿vale? Entonces solo se procesarán los píxeles de esa distancia, ¿vale? Por otro lado, hay que tener en cuenta que los píxeles están cubiertos por la máscara y la presencia del padding. Esto es importante. El padding de ceros o el relleno, donde vamos a añadir filas o columnas, ¿vale? Eh, de píxeles con un valor de cero. ¿Por qué? Porque podemos estar en una esquina inicial. O sea, si ven mi imagen, pues en esta esquina, en esta otra, en la de abajo, ¿no? Entonces, para eso nos viene bien saber el padding. Gloria, el ejemplo muy bueno, sí. Muchas gracias. Con todo esto, el objetivo de esta clase es, uno, ver los operadores espaciales versus los operadores punto a punto que los conocemos. Conocer cómo aplicar las técnicas de filtrado espacial sobre una imagen mediante la utilización de operadores en el dominio del espacio. Conocer cómo aplicar estas técnicas para detección de bordes, ¿vale? Y revisar algunos operadores espaciales y algunos algoritmos de detección de bordes, en este caso el CANI, que es el más utilizado y el que, vamos, es la joya de la corona, ¿vale? Vamos con las técnicas de filtrado. Vamos a hablar, como has dicho, del filtrado espacial, ¿vale? Hay que tener conceptos que ya hemos visto antes. Correlación es desplazar el filtro a lo largo de la imagen, calcular la suma de los productos de la posición y tengo el valor del píxel. Y convolución, mecanismo similar, pero diferencia que estoy rotando antes de iniciar el proceso, ¿vale? Entonces hay que tener en cuenta que la función de correlación es una función de desplazamiento del filtro, ¿vale? Un filtro W en este caso es 1, 2, 3, 2, 8, por ejemplo, con una función f con todos los puntos que van a ser iguales a cero, excepto el valor 1, que viene a ser este, si este es la función que va a tener, pues da como resultado una rotación de 180, ¿vale? Si se dan cuenta. 1, 2, 3, 2, 8, pues justo cuando mi función vale 1, que es lo que tengo. Lo mismo, pero rotado, ¿vale? De ahí que tengo la diferencia, ¿vale? Ahora, hay que tener en cuenta también que la correlación, ¿vale? Llevada a una función impulso me va a devolver la imagen rotada de la función en posición de este impulso. Lo que hemos dicho, el ejemplo del uno, ¿vale? Y la convolución de esta función de impulso me va a devolver la misma imagen en la misma posición, ¿vale? O sea, la respuesta de uno, de la convolución es la misma y de la correlación, pues la rotada, ¿vale? Ahora, un kernel de convolución y es similar a uno de correlación, pero rotado 180, que lo hemos visto, kernel. Estamos hablando ahora del kernel, no de la función. Y la diferencia principal entre estas dos operaciones es que la convolución es asociativa, ¿vale? Es decir, que puedo asociar la función W1 y W2, que sean dos filtros, ¿vale? Entonces, al ser asociativa, pues las puedo agrupar indistintamente, ¿vale? Por ejemplo, supongamos que tenemos esta imagen, ¿vale? Esta es una imagen. He agarrado una fotografía y me he llevado a la escala de grises y tengo este resultado. Y quiero aplicar un kernel. Un kernel o el filtro para mí es los valores que quiera, ¿vale? Yo me los invento y son los valores que quiera. Entonces, lo que hago, por ejemplo, para este
siguiendo este ejemplo, para este píxel 14 que está central, pues agarro este kernel y lo sobrepongo aquí mismo. Si se dan cuenta, tengo 1, 8, 15, 7, 14, 16, 13, 20, 22. Y lo voy a sobreponer con el kernel 8, 1, 6, 3, 5, 7, 4, 9, 2. Está aquí, ¿vale? Lo tenemos aquí. Ahora, si lo estoy rotando 180, ¿qué estoy haciendo? Correlación, convolución. La respuesta está en la imagen. ¿Qué estoy haciendo al rotar? Convolución, Eso. rotando. Ahí está. Entonces, haciendo esa cuenta, ya sé que es a lo mejor un poco absurdo, pero uno es para que estén atentos, porque está puesto aquí. Ahora, si estoy haciendo esa convolución, el píxel de la salida de la posición 2 4 porque es segunda columna, perdón, segunda fila, cuarta columna, se va a calcular como está rotado, 1 por 2, ¿vale? Después, 8 por 9. Estoy yendo siempre en el sentido horario. 1 por 2, 8 por 9, 15 por 4. Después, 7 por 7, 14 por 15, 16 por 3, 13 por 6, 20 por 1 y 22 por 8. Todo esto lo sumo y el valor del píxel, de mi nuevo píxel aquí, es 575. Hago lo mismo aquí, ¿vale? Tengo este kernel, lo roto y hago la misma multiplicación y voy a tener el valor de este píxel y de este y de este y de este, etcétera. Y los que están a los costados, uso el padding de poner los valores a cero, ¿vale? Entonces, y a esto es a donde quería llegar. Si esta es mi imagen original y este es mi kernel, mi ventanita 3 por 3, para cada uno de los valores del píxel, cuando le estoy sacando un filtro de estas características o multiplicando por un kernel de estas características, en la convolución, si se dan cuenta, estoy detectando más estos bordes que estos, ¿vale? Y cuando hago la correlación, es al revés, detecto más los otros, ¿vale? No sé si ven la diferencia, bueno, se ve claramente en la imagen, ¿vale? Estoy detectando bordes y también las texturas. Entonces, si lo quiero ver así, estaría casi haciendo un complemento, pero solamente es aplicar el mismo filtro, pero rotado. ¿Me dejo entender? ¿Hasta aquí bien? La correlación se nota como biselada la imagen. Mira, me gusta tu interpretación, sería como un biselado, ¿vale? Un biselado de la convolución. No está mal, mira, y me ha gustado esa aproximación que has hecho. Dime, Dante. Y buenas tardes. Una consulta, ¿el filtro rotado se va aplicando a cada esquina? A Porque to- si las primeras tres filas ya están más de la mitad, ¿cómo se aplica en la parte de abajo de la imagen original? Disculpe que me perdí ahí un momento. a ver, puedo comenzar aquí. Voy a aplicar a todos los píxeles, ¿vale? ¿Qué es lo que sucede? Ajá. Para este píxel voy a complementar de ceros. Por eso dije lo del padding y está aquí, creo, aquí está. El padding de ceros. Añadir ceros a las columnas y a las filas, ¿vale? Entonces, cuando tenga que atacar a este píxel, aquí le pongo ceros. Y tengo ya mi 3 por 3, ¿vale? Si es Entendido, 4 por, si es entendido. 4 Se por 4. complementa con ceros y la variación igual es. Exacto. Profesor, una Entendido. pregunta. ¿Y tiene Gracias. que ser aplicada a todos los Todos píxeles los píxeles. necesariamente? Sí, a todos. Claro, tengo que aplicarlos a todos, Bien. ¿vale? Seguimos. Dime, Dante, que tienes la mano todavía levantada. Vale, Perdón, bueno. se me quedó arriba. Perfecto, sí. ¿Dudas? De momento nada, vamos bien. Profesor, otra de las cosas que veo allí en diferencia entre las dos imágenes es que la de correlación se ve como relieve, la otra se ve como hundida. Claro, es lo que ha dicho Miguel. Sería un biselado. Biselado. Ok, Es un biselado. Y ok. me gusta esa aproximación porque ustedes mismos están sacando ya ese, ese concepto, ¿vale? Yo no lo había visto por el lado del biselado,
pero entiendo el concepto de biselado, y es que se asemejaría a un biselado, porque estamos viendo escala de grises. Vamos a ver qué pasa con las otras imágenes cuando son a color, ¿vale? Pero bueno, vamos en orden. Pero me gusta lo de biselado. Os lo voy a copiar y el próximo cuatrimestre lo pondré como un biselado, que me gusta. Cosas a tener en cuenta. El filtro del dominio espacial. Se dan cuenta que no es necesario transformar la frecuencia. Lo estoy haciendo con los kernels en el espacio. El filtro opera directamente sobre los píxeles de imagen, ¿vale? Entonces, con todo esto, aproximación intuitiva. Y ahora mismo se van a dar cuenta por qué. La operación matemática que ha de utilizarse para la implementación de los filtros espaciales, primero, en pocas palabras, estamos haciendo como un promediado, ¿vale? Porque estamos sacando la suma, sacando un promediado, una suma, es decir, una integral, donde me va a eliminar las variaciones bruscas y me va a atenuar en los contrastes entre los píxeles más cercanos. Es decir, estoy haciendo una frecuencia, un filtro paso alto, perdón, paso bajo, ¿vale? Me estoy quitando las frecuencias altas, ¿sí? Y en el otro caso, el de la resta, la subtracción, ¿vale? Estoy haciendo una derivada, donde voy a resaltar las derivadas o los cambios bruscos. En uno me estoy eliminando, aquí estoy resaltando, ¿vale? Los cambios bruscos. Entonces, estoy mejorando el contraste, atenuando las áreas de valor. Es similar a lo que sería en frecuencias bajas, un filtro paso alto, ¿vale? No sé si se dan cuenta. Con esto, si esta es mi imagen original, en un lado mejoro y tengo líneas, bordes, y en el otro lado texturas. ¿Se dan cuenta? ¿Me dejo entender? Jesús, ¿existe alguna herramienta de software que nos pudiese recomendar de la cual basarnos en matrices originales y calculadas para obtener imágenes resultantes? ¿Cómo? ¿A qué te refieres, Jesús? En, en B hizo subtracción en esa imagen. En el B sustrayes, ¿vale? Y en el C, sumas, integras, ¿no? No, está bien, lo que Claro. has dicho es correcto, es correcto. Sí, así es. Entonces, Jesús, no te entiendo. ¿Alguna herramienta de software? O sea, basado en matrices originales y calculadas, obtener imágenes resultantes. Es que lo haces en Python. Un programa, lo programas en Python. No, ¿qué software quieres? Que no lo sé, no estamos viendo Photoshop. Aunque Photoshop está en base de este procesamiento que estamos aprendiendo, pues básicamente hace eso, ¿vale? Y lo que ha dicho Miguel Ángel, claro, en uno restas y en el otro integras o derivas y sumas, ¿no? Y en realidad todas esas tres opciones que están ahí, no solo el Photoshop, como dicen, menciona el conviene, sino el Corel Draw es el que tiene más niveles de este tipo de filtrado, de esta técnica. Ahí es donde se puede apreciar más este tipo de técnicas. Claro. Ahora, está bien que mencionemos esto, porque se puede decir que ha sido, yo siempre le llamo como el abuelito o el bisabuelito de lo que sería el data curation, porque ya cuando hacemos eso a 1000 imágenes, no va a ser imagen por imagen y vas a estar filtrando. No, eso te haces tu programa en Python y pasas las 1000 del tirón y ya está, ¿vale? Pues nada, seguimos. Entonces, filtro paso bajo. Uy, espera, ¿me he saltado? No, está bien. Filtro paso bajo en el dominio espacial, suavizado de la imagen. Hago un smoothing, ¿vale? A los que les gusta lo suave, ¿vale? Me sirve para reemplazar el valor de intensidad de un píxel por el promedio de los vecinos, ¿vale? La densidad definida por su tamaño dependiendo de la máscara. Entonces tenemos coeficientes positivos porque es la suma, ¿vale? Entonces, la suma de estos tiene que ser uno, por eso uno partido entre 9. De aquí, uno partido entre 16. Estoy viendo el tamaño de la máscara. Perdón, sí, el tamaño de la máscara, ¿vale? Ahora, ¿para qué me sirve esto? Pues si en un filtro paso abajo, esta es mi imagen original. Hago un filtrado, en este caso de todos uno, es decir, un noveno. Toda la suma va a ser uno. Pues si se dan cuenta aquí el suavizado no se nota tanto como este. Fíjense solamente los cráteres que están en el borde, ¿vale? Entonces, son
estos valores del filtrado de mi kernel que hace que se vea mejor o peor. ¿Vale? Si se dan cuenta, esto podría ser la técnica para quitar patas de gallo de las imágenes de las fotos que sacas en el móvil, ¿no? Ahora, si hablamos de un filtro paso alto en el dominio espacial, pues hay que tener en cuenta que es un afilado de la imagen, es un sharpening, ¿vale? Donde se va a basar en la aproximación de la derivada, en este caso de primer orden. Si fuese de segundo, pues para señales discretas van incrementándose. Hay que tener en cuenta, si hablo de derivada, estoy hablando de un gradiente. Si es una segunda derivada, es decir, un puntito más, estoy hablando de un laplaciano. Quedarse con las ecuaciones, ¿vale? Pero lo principal es eso. Mi primera derivada siempre va a ser un gradiente y la segunda es laplaciano, es decir, un puntito más, un pasito más en la escalera, ¿vale? Hay que tener en cuenta que la derivada del segundo orden es más sensible a los cambios bruscos. Y si voy incrementando, pues los cambios bruscos se detallan más o se perfilan más, ¿vale? Entonces, mi filtro paso alto en el dominio espacial, pues me va a marcar primero con el gradiente, primera derivada, y después por la Laplaciano. Y la suma de mi kernel tiene que ser cero, ¿vale? Tiene que ser cero. Si se dan cuenta, menos uno más uno, cero. Y aquí lo mismo, todo menos uno y el kernel central, 8, porque estoy sumando 8. Y aquí tres cuartos de lo mismo, y aquí lo mismo, ¿vale? Ahora, me van a decir, estamos hablando tantos kernel y tantos valores. ¿Qué valores es lo más aconsejable para utilizar de kernel? Nadie me ha preguntado, me ha extrañado. Estos kernels, como viene puesto, que vendrían a ser los filtros, esto se ha revisado durante años para saber cuál sería el tipo de máscara más idónea para implementar, ¿vale? Porque estamos hablando de filtros espaciales, no de frecuencia. Al ser espacial, digamos que el sesgo es mayor, es decir, es sota, caballo y rey. Hay valores que son más idóneos que otros. En cambio, en frecuencia va a depender un poco de la imagen. Aquí no tanto, casi todos tendrán el mismo funcionamiento. Entonces, ha surgido gente que ha comenzado a hacer este tipo de filtros, este tipo de máscaras. Uno de ellos es el Sobel, ¿vale? Que tiene estas características, ¿vale? Si se dan cuenta, sumatoria cero para convolución, que estaría rotado, pues sumatoria cero. Y las características o la ecuación que compete, pues es esta, ¿vale? Pero los valores de un Sobel, de un kernel, de una ventana, son estos. La literatura ya lo muestra como algo que personas, investigadores y demás lo han estudiado y los han presentado y ya está, ¿vale? Lo tomamos como recetario de cocina. Ahora, teniendo en cuenta este tipo de filtrado, por ejemplo, para esta imagen original, lo que dijo Miguel Ángel, es como si estuviera sacando un biselado, ¿vale? Estoy sacando un biselado, pero en uno tengo un mejor realce para bordes horizontales y otro para verticales, solamente por esa rotación, ¿vale? Solamente por esa rotación. Y si se dan cuenta, pues aquí puedo detectar un poco mejor la imagen que está por delante y en la otra, más que todo, la que está por detrás. No sé si se dan cuenta ese contraste, gracias al bisel, como diría Miguel Ángel, que está presente. En la del centro se le nota más la cara al tipo que está ahí. Claro, por eso digo. Entonces, es la imagen o la información que está más presente hacia Bordes, afuera. profe, por los bordes. Por los bordes, sí, por los bordes. Es todo por los bordes, ¿vale? Ahora, esto es en escala de grises. Perfecto. ¿Qué pasa con los colores? Pues con los colores tenemos lo mismo. Obviamente ya en tonos más, hablando en RGB y demás. ¿Vale? Mismo kernel, ¿vale? En un lado con realzados en horizontal y otro lado en vertical, ¿vale? Ahora, esto para texturas puede que sea un poco una imagen antigua, clásica, pero sirve como ejemplo. Si se dan cuenta, esta, por ejemplo, y esta me gusta, esta cuadrícula que está inclinada, pues un filtro me ve más las líneas de un lado y las líneas del otro.
No sé si se dan cuenta y se puede decir que son complementarias estas imágenes respecto al original. Pero entonces esto me sirve, si lo quieren ver así, para poder ver las imágenes y las perdón, texturas, y los bordes en varios ángulos, en varias diagonales. ¿Vale? Ahora, teniendo en cuenta con esto, pues tengo mi suavizado, filtro paso bajo, ¿vale? Reducción de ruido. No disponemos de muestras en la escena y no podemos promediar. Entonces aplicamos el filtro promediado para diferentes máscaras. ¿Vale? Y por otro lado, para resaltar los bordes y contrastes, pues tengo mi afilado, mi filtro paso alto. ¿Vale? Que lo utilizamos para imágenes que van a resaltar más los bordes de esta. ¿Vale? Entonces, si esta es mi imagen original, esta es el aplaciado de la imagen original, puedo hacer un rescalado de la imagen. ¿Vale? O un complemento si lo quieren ver así. Entonces, como tengo los valores de la imagen original más su laplaciano, los puedo sumar, puedo hacer una operación punto a punto. Es decir, sobre la imagen original, me realzo más los bordes y los sumo, ¿no? ¿Vale? Los sumo. Pues a esta imagen, pues ya le voy sacando un valor, perdón, un contraste o una imagen mucho más nítida. Si lo quieren ver de esta manera, es como si estuviese haciendo un HDR, ¿vale? Con filtros. En vez de tener tres imágenes sobreexpuestas, subexpuestas y demás en la imagen, solo estoy haciendo el realce de los detalles y lo voy machando. Como resultado tengo una imagen donde se ven, que es la imagen original, pero donde se ven a mayor grano fino los detalles que tiene de los bordes, ¿vale? ¿Para qué me serviría esto? ¿Para qué aplicaciones? Y uno de ustedes ahora mismo lo va a flipar, porque la aplicación más común que se utiliza es para las imágenes georreferenciadas, independientemente del punto de georreferencia que tengan. Pero para los mapas, cartografías y demás, esta técnica, la que lleva años en QGIS, es solamente aplicar estos filtros, porque indirectamente ya lo tiene y me puede mejorar las cosas. Para detectar, por ejemplo, esto es un, ¿cómo se llama esto? Una presa, una represa, ¿vale? Entonces, me sirve para detectar mejor los bordes, carreteras en distintas zonas de los mapas. Es posible superponer las dos imágenes, claro, es lo que hemos dicho hace un momento, lo hemos sobrepuesto. Entonces, la aplicación o el área en la cual este, estos filtrados espaciales ha sido muy bien recibida y, vamos, la gente lo exprime y vuestro compañero seguramente por eso también me lo ha preguntado, es exclusivamente para estas imágenes de mapas, ¿vale? Pero esto es por la aplicación, no tiene nada que ver con lo que hemos hecho antes. ¿Se podría utilizar en Healthcare? Se podría. Lo que sucede es que de cara a pasar esto en una imagen de IA, ¿vale? Me da más falsos positivos. ¿O falsos negativos? No, falsos positivos, ¿vale? Entonces, en cambio, para las aplicaciones estas de mapas y demás, georreferenciadas y tal, pues es la mejor. Repito, sin meterme en el campo de georreferenciar cada píxel, sino me estoy hablando de la imagen, ¿vale? En otra área donde también puede calzar bien esto, astrofísica, ¿vale? Imágenes de estrellas, constelaciones y demás, también se ha aplicado. El Jetson Web tiene filtros de Sobel. No, no son filtros de Sobel. No me acuerdo ahora mismo. Creo que es Prewit el tipo de ventana que utilizan, ¿vale? Porque eh, hacen como toda un mix entre filtros espaciales, filtros en frecuencia y demás para mejorar las imágenes, ¿vale? Hacen todo un mare magnum de operaciones y funciona. Vamos a ver lo que sería la parte con referencia a la detección de bordes. Hay que tener en cuenta que la detección de bordes se refiere al proceso de identificar las ubicaciones de una imagen donde hay cambios significativos de intensidades de píxeles, cambios de valores.
de escala de grises, por ejemplo. Entonces, hay que tener en cuenta que son los lugares en los que la primera derivada, que hemos hablado que era la gradiente, la intensidad tiene una magnitud mayor que un umbral que nosotros pongamos. Y en los lugares donde la segunda derivada, en este caso el laplaciano, tiene una intensidad por cruce por cero, ¿vale? En una función en dos dimensiones, es decir, en una imagen 2D, el gradiente está definido con esta ecuación. Esto no es nada del otro mundo, lo hemos visto en la universidad, quedarse solo con la ecuación. El laplaciano sería la segunda derivada, que estaría referenciada de esta forma, ¿vale? Quedarse solo con eso. Uy, me he saltado. Entonces, la detección de bordes se va a referir al proceso de identificar las ubicaciones en una imagen donde hay cambio significativo en la intensidad de los píxeles. Entonces, los lugares de la primera derivada, la intensidad tiene mayor magnitud y en la segunda derivada el cruce por cero. Por lo tanto, la implementación de estos algoritmos de detección de bordes se basa en estas aproximaciones de derivadas, ¿vale? Entonces voy a poder detectar bordes horizontales, verticales o ambos, ¿ok? Ahora, los operadores que más se utilizan en esta detección de bordes basados en operaciones espaciales, pues tenemos a Roberts, Prewitt, Sobel, los algoritmos de Canny, ¿vale? Ya les he dicho, estos operadores, máscaras, filtros, kernels, como quieran llamarlo, ya los han estudiado y los han puesto directamente los investigadores. En este caso, de Roberts es una máscara de 2x2, valor tiene que ser igual a cero, la suma igual a cero, pues en un lado convolucional y el otro rotacional, ¿no? Para definir bordes en una dirección o en otra, ¿vale? La pre-width es la que hemos visto, creo, al inicio, ¿vale? También sumatorio igual a cero, en un lado para detectar bordes horizontales y el otro lado verticales, que ya saben, convolución y la otra, correlación, ¿vale? Esta es la de Sobel, ¿vale? También una máscara de 3x3 y es más sensible al ruido. Ahora, cuando trato de superponer las imágenes, por ejemplo, si esta es mi imagen original y me gusta poner esta porque es una imagen antigua, esta imagen antigua, por un lado, detecto más bordes horizontales y más bordes verticales. Y cuando hago la superposición, como decía Diego, pues tengo una imagen donde claramente se ve mejor relacionados los bordes, ¿vale? Por más antigua que sea, voy haciendo esto. Entonces, ¿por qué me sirve esto? Porque de cara a hacer el data curation, me da igual el tipo de imagen, que esté mal tomada, poca calidad de píxeles, poca resolución y demás. Haciendo un buen uso del data curation, pues tengo la imagen más eh, pro- procesada o preprocesada para poderla meter en mi red neuronal. En la parte de la imagen esta en escala de grises, pues lo mismo, lo que vimos antes. Tengo más resalte de una línea o para la otra. Ahora, este ejemplo es genial y me gusta siempre ponerlo porque aquí lo que estoy sacando es detectar los bordes de las monedas, ¿vale? Esto, si se dan cuenta, es como si estuviese haciendo un análisis de tamaños, ¿vale? Y si en algún momento, porque lo vamos a ver, quiero quitarme los elementos más pequeños, en este caso las monedas más pequeñas, pues tendré que tener un operador aritmético, me adelanto un pelín en las próximas clases, que me va a quitar cuando tenga mi filtrado de Sobel o de Roberts, por ejemplo, pues voy a poder quitarme con mayor facilidad aquellos elementos que sean más pequeños que mi kernel, ¿vale? Ahora, en este caso, ¿vale? Que sabemos que la cebra es un caballo negro con líneas blancas o como quieran llamarlo, pues por un lado, entre un Sobel, perdón, entre un laplaciano que me detecta los bordes versus un Sobel en X y en Y, pues puedo ver mejor los detalles o los bordes más que los otros. ¿Con esto a qué quiero llegar?
en que no necesariamente, aunque tenga mi recetario de cocina de los distintos kernels existentes, no necesariamente me va a servir un filtro para todo. Va a depender mucho del contexto o del tipo de proyecto que quiero conseguir. ¿Por qué les digo esto? Por este ejemplo, ¿vale? Es un ejemplo que sale en el libro y demás. Y personalmente hemos implementado nosotros para detectar pistas de aterrizaje. Bueno, era Colombia, ¿vale? Para detectar pistas de aterrizaje a través de imágenes satelitales. Hemos podido utilizar gracias a uno de estos, ¿vale? Digo uno de estos y ahora les voy a preguntar cuál para ustedes sería el más idóneo. A uno de estos operadores o kernels para poder detectar precisamente dentro de la selva la formación de pistas clandestinas, para, en este caso era para tráfico de estupefacientes, ¿vale? Pero si se dan cuenta, para detectar los bordes tengo el Isobel, el Cani, el Iprewitt, el Zero Cross, el Ilog y el Roberts, que me dan distintos valores. Ahora, según la aproximación que les he hecho del proyecto, ¿cuál creen que es el más idóneo o el que mejor se comportaría? Estoy hablando de imagen satelital desde el espacio, ¿vale? Para detectar en medio de la selva, que hay muchos árboles, pistas clandestinas. ¿Cuál sería el más idóneo? O, si lo quieren ver así, ustedes para detectar cuántos dedos de la mano hay aquí, ¿qué filtro lo usarían? A ver, Renzo, Icani. no, Víctor, Cani. Icani, yo digo que la Icani. Vale. Los Eh, dos últimos. Los dos Uno últimos, de el los Ilog dos. y el Zero Sí, Cross. los dos últimos, profe. Pero se ve más claro el Ice Cross. Ahí la dice Cross, vale. Les estoy Sí. diciendo ahora, ustedes tienen la mentalidad de que ya son personas Homo sapiens pensantes como yo y demás, y para nosotros el detectar los dedos, contar los dedos, es que se vean las uñas. Sí, en Icani se detectan las uñas. Eso Sí, vi. ya, claro, pero si hago así, igual ustedes están viendo dedos, están contando dedos, ¿sí o no? Estoy contando dedos, les he dado ese ejemplo de contar dedos. Si se dan cuenta, todos me sirven, mucha información. ¿Por qué? Una red Pero ese neuronal. detectaría árboles, detectaría todo y usted necesita solamente pistas, Exacto. carreteras. Aquí por eso les he dicho dedos. Aquí puedo Yo detectar dedos. yo usaría primero el Isobel. ¿Por qué? Pues ese solamente me detecta, ahí está detectando la mano. Yo no necesito carreteras, necesito pistas, algo que se vea que no me detecte vegetación. Y ese que detecta solamente carreteras en ese sentido. Muy bien, Miguel Ángel, muy bien. Has dado en el clavo. Incluso para detectar los dedos, este es el más idóneo. Y les voy a dar las razones más importantes. Primero, estamos hablando de dedos. Les he dicho, me da igual las uñas. ¿Vale? Descarto, descarto. Son dedos. Solo detecto dedos. ¿Vale? Después, bueno, esto también lo descarto. ¿Sí? Ahora, ¿qué sucede con estos? ¿Qué sucede con estos tres? ¿Cuál de estos tres me da mejor resultado? O me muestra más detalles, me muestra más dedos. Aquí, por ejemplo, a lo mejor no tiene un dedo, está mochado, yo qué sé. ¿Vale? Y Y aquí, Prewitt y pues, Isobel. claro, en estos dos es la respuesta. Este es el que mejor se comporta y les voy a decir por qué. Siempre les he comentado que yo siempre voy a enfocar la mayoría de estos ejemplos y toda la clase, no solamente por la parte de conocimiento y demás, sino también por la parte de implementación industrial y que tenga un valor añadido. Implementar esto, que son los algoritmos muy sencillos y rápidos, ¿vale? No es nada costoso, ¿vale? Pero es mucha información que a mí no me sirve. En cambio, estos que no serán tan rápidos como estos, que los tengo que aplicar, utilizar tiempo de cómputo y demás,
el que mejor calidad-precio, por así decirlo, me da entre coste computacional y resultados, porque aquí me muestra claramente más dedos, este también. Entre estos dos, el que mejor se comporta en un ordenador de prestaciones limitadas, en un ambiente determinado, que me sirva para ahorrar coste económico para el proyecto, pues este es el que se comporta mejor, ¿vale? Este también, pero con diferencia, este se lleva un poco el premio, ¿vale? Podría ser cualquiera de estos dos, ¿vale? Pero este, por la razón U- que les he dado, Usted preguntó claramente, usted necesita es encontrar pistas y carreteras claro, y donde haya vegetación los demás hacen ruido porque capturan los bordes de todo. Entonces este solamente le va a detectar los bordes de lo que es camino. claro, de lo que necesito, ¿vale? Ahora, si tengo que procesar todas las imágenes, porque son imágenes satelitales, y el que me habló de imágenes satelitales me puede contradecir si quiere. Normalmente las imágenes satelitales pesan varios gigas. Si proceso varios gigas con este, el que me tarda más o el que me tarde menos, para mí es el más idóneo. Pues este tarda menos, ¿vale? Entonces, por eso les di el ejemplo que sacamos y les doy la respuesta. Este es el idóneo, ¿vale? Al igual que tenemos estos filtros para la detección de bordes, tenemos varias. Por ejemplo, están las máscaras de FreeChain, en espacios de bordes, ¿vale? Ya saben, sumatorio es igual a cero y demás. Son valores aquí a raíz cuadrada de 2. Se utilizaría valores un poco más de coma flotante, ¿vale? Para máscaras verticales, por ejemplo, aparte del Rovers y demás, tenemos también el de Robinson o el de Critch. Cuando tengo que rotarlo, pues los valores varían y demás, pero vamos, aquí tienen esta URL donde pueden bajarse todas estas comparaciones y los resultados que tienen, ¿vale? Independientemente de todo esto, ¿vale? A día de hoy hay un filtro que se lleva por todo lo alto, la detección de bordes, y es el CANI. Es muy diferente a los otros, ¿vale? Utiliza dos umbrales de detección y demás. Y es o sea, es el más utilizado a día de hoy. Kani en Python y Edge creo que es MATLAB. O al revés, no estoy seguro. Creo que es Python MATLAB, ¿vale? Por lo tanto, es menos ruidoso y es capaz de detectar los bordes débiles reales. Lo bueno, que tiene una supresión de números máximos, ¿vale? Es decir, que cada píxel de la imagen se compara con una magnitud de gradiente y demás. Tiene una umbralización por histéresis. Y aquí claramente pueden ver los resultados, pues un can igual a 1, un can igual a 2, un can igual a 4, donde me quedo más con los detalles, ¿vale? Claramente este podría ser el ganador, ¿vale? Del ejemplo que les he dado, ¿sí? Pues hay pequeñas pegas a la hora del can y es que se comporta mejor con imágenes de tamaño más pequeño que con imágenes grandes, satelitales, ¿vale? Bueno, es que no tengo una imagen satelital aquí, lo siento. Se comporta mejor con imágenes de pequeña resolución, ¿vale? Eh, Debería ser una transformación, por ejemplo, de GeoTIFF o JPG 2000 a JPG o a BMP o a PNG para poderlo pasar en el CANI y hacer un crop de cada trocito y demás, que podría hacerlo, ¿vale? Pero si lo quiero implementar en una imagen completa georreferenciada, pues un Isobel o un Prewit, por calle se come al CANI, ¿vale? ¿Con esto qué quiero decir? Pues dependiendo nuevamente del tipo de proyecto, de la logística que tengan que implementar, pues uno va a ser mejor que el otro, ¿vale? Les he puesto unos videillos para que echen un vistazo. Creo que este no es tan largo. Echarle un vistazo para poder eh, aprender un poquito más, ¿vale? Y intensificar un poco. Diego, ¿este tipo de filtros es posible utilizarlos cuando se trabaja con frecuencia? No, estoy hablando, y lo he dicho al principio, estamos hablando filtros espaciales, no en frecuencia, ¿vale? Filtros espaciales, no frecuencia. Ejemplillos, por ejemplo, para usar un operador, en este caso de Python, el SciPy Image, ¿vale? Me sirve para obtener los bordes.
¿vale? Con filtros tipo Sobel, ¿vale? Para verticales y horizontales, ¿vale? Y tenemos todo esto. Eh, Hasta aquí dudas, consultas, antes que pasemos al ejercicio, bueno, el ejercicio, al código de Python. Profe, tengo por acá una pequeña duda. Estábamos mirando las máscaras 3x3 y cuál sería ahí siempre las más óptimas. ¿También habrá de 4x4, 5x5 o siempre se manejan 3x3? Hay Eso, de 4 hay de 4x4, 5x5 también, ¿vale? eso, ajá. ¿Y Pero cuál sería más óptimas o eso se trabaja? te voy a dar el truco del truco, o lo que Sí, sí. dicen aquí, el truco de la abuela. Ajá. Cuando tú quieres tener mejor precisión, ¿qué utilizas? ¿Un rotulador gordo o uno más delgadito? Pero es que depende lo que él me maneje de cómputo Un cuando esté haciendo delgado. esto. O sea, Claro, claro. A ver, cuando te he dicho eso es porque el fino, por eso hasta me tres dirías el por 2. tres. Ah, ok, ok. Cuando quiero tener más detalles, un 2x2, pero bueno, lo básico es un 3x3 que sea el encargado de poder moverse en toda la imagen. Entonces voy a tener como que, ¿cómo te digo? Una mejor resolución en la imagen, porque estoy teniendo una punta más fina del boli, del lápiz, como quieras llamarlo, o un portaminas, un lápiz mecánico, como se llame, ¿vale? Pero si en vez de eso tengo un rotulador gordo, un marcador, no sé cómo llamarle, de punta gorda, pues la resolución va a ser distinta. Pero claro, voy a acabar más rápido en toda la imagen, ¿sí? Puede haber trozos que me los coma, que me falte y todo eso, pero computacionalmente va más rápido. Entonces, si tiramos por relación coste-beneficio, un 3x3 suele ser mejor. ¿Puedes usar un 4x4? Seguro. ¿Que la resolución a lo mejor no es tan fina? Sí, pero va a depender un poco de tu proyecto, de tu tipo de trabajo que quieras, en el cual quieras implementar. Tu pregunta es buena, pero la mayoría siempre tira el 3x3, Ah, ok. salvo que computacionalmente estés muy sesgada y necesitas que vaya más rápido. Por ejemplo, cuando quieras hacer computación embebida o embarcada, pues sabes que no tienes todo ese recurso. Computacionalmente, sabes que todo cómputo, cálculo numérico es coste de batería, coste eléctrico. ¿Vale? Si tienes las baterías muy justas, imagínate, calcular o procesar en un dron y demás, pues a lo mejor un 3x3 no te vale. Un 4x4 a lo mejor está bien, ¿no? Es muy similar al 3x3, pero ya será, o puede ser aceptable, o un 5x5. A lo mejor un 16x16 pues a lo mejor ya no, pero podría valer, ¿vale? Pero va a depender un Vale, poco de... profe. Bien, bien, gracias. Ah, vale, vamos a revisar el ejercicio porque ya nos hemos ido de hora, como siempre. Filtrado espacial, ¿vale? Vamos a ver diferencia, convolución, correlación, el suavizado, realce de bordes, detección de bordes, con gradientes, diagonales, etcétera, ¿vale? Eh, la parte inicial ya saben, es casi copy-paste de lo que siempre he usado, ¿vale? Profe, todos No sé estos si algoritmos los tiene me usted está cargado en funcionando una esto. carpeta de... A ver, Profesor, dime. este código lo tiene usted cargado allá en documentos, ¿sí? Lo voy a subir ahora, ¿no? Este tema todavía no lo he subido. Es el tema, tema 6. Pero lo de la actividad de viernes, no, no está este tema no va, o sea, este algoritmo no va para esa actividad. Claro, no iría, pero ya les he dicho, si lo queréis poner, no hay ningún problema, lo pueden poner, ¿vale? Eso porque alguno de ustedes me dijo si podía colocar algunos otros métodos, funciones, pues sí, pueden hacerlo. A ver, no me beneficia a mí, les beneficia más a ustedes. Lo que tengan que revisar más o menos, igual lo voy a revisar. Lo que yo quiero es que aprendan, ¿vale? Eso me interesa, que se les quede claro. Subir mi propia imagen. A ver si me estoy yendo un poco a pedal. No sé si. Disculpadme, es que tengo mucha información abierta.
A Profesor, una ver, consulta. ¿Las imágenes dime. de la actividad las manejamos en escala de grises o las manejamos como a color RGB? Muy buena pregunta. Yo te diría que lo manejes como mejor quieras interpretarlo. Si quieres hacerlo con una escala de grises, genial. Si quieres interpretar tres canales porque quieres ver cómo mejoría, perdón, cómo mejora la imagen y demás, puedes utilizar los tres canales, el RGB, ¿vale? Te diría que es un poco indistinto, pero por lo menos me gustaría que hagan el intento con un RGB. El resto es escala de grises. Más que todo para que vean la diferencia que hay, ¿vale? Perfecto, gracias. Nada, vamos a subir la imagen. Uf, mi máquina no da. Disculpadme si va un poco lento. Y eso que es cerrado el dorso. Bueno, a ver, a ver si quiere abrirla. Ah, no, bueno, yo creo que este es el collab, porque el collab está más. Uf, no mi disco, sí, va. No soy yo, no es mi máquina. A ver, venga, bonita. Reacción. Profe, ¿el Mm, código quedó a dónde? En la plataforma, ¿en qué no, parte? este código no es un. Pues el ¿Dónde? código. Aparte de la presentación, estoy subiendo los códigos. Creo que no he puesto código, he puesto ejemplos, si más no me equivoco. No ha cargado este tema. Este tema todavía no lo he cargado. A ver, vamos a ver glóbulos rojos. Este lo bajé ayer, precisamente para mostrarles. Y bueno, va a ser procesamiento. Bien. ¿Me podéis oír, no? ¿O es que la conexión se me está yendo? Sí, profe, te escuchamos. Vale. A ver, yo no sé por qué está demorando. Tampoco la imagen era tan grande, que no son gigas. A ver si hace el procesamiento y ya con esto terminamos, que como siempre nos pasamos a veces. Vale, aquí estoy utilizando el Laplaciano, ¿vale? Como pueden ver, tanto positivo como negativo para la imagen, para resaltarla. Y aquí la podemos ver ahí. ¡Ay! Ha saltado un error. Uf, bueno, revisar el código ustedes. Ya se los dejo tarea para la casa, ¿vale? Entonces tiramos para arriba. No sé por qué ha saltado eso, pero bueno. Y eso le Mm, está pasando a todos los docentes. Sí, profesor. En el otra clase código. también no le corrió el programa. Dicen que en vivo no A ver, corren a los ver, programas. a ver, saben que es la primera vez que me está pasando, pero bueno, a ver, va a pasar. Yo no soy erudito programando. Yo para programar tengo mi grupo de ingeniería y demás, y ellos se encargan de hacer los desarrollos y demás. Yo ya he pasado a otro nivel. Estas cosas son para mí más lúdicas, pero bueno, revisar el código también. Vale, a ver, aquí lo vamos a poder ver mejor. Miren, este es los glóbulos rojos, ¿vale? La sangre, es una imagen real, ¿vale? Entonces, como podemos ver, correlación y convolución, ¿vale? La diferencia en biselada puede ser un poco menos notoria que con la otra, pero por ejemplo, para contar número de glóbulos rojos y demás, pues me viene como anillo al dedo. Después, si hago el suavizado o saco en este caso el filtro de mediana de 3x3 o de 5x5 que lo hemos visto anteriormente, pues me, me mejora la imagen, ¿vale? Lo mismo pasa con los gaussianos. Ahora, lo que nos interesa para laplacianos, si se dan cuenta,
aquí hay una mejor forma de detectarlo directamente, porque aquí, claro, en mi análisis en colores y demás me puede llevar a tener problemas, pero aquí ya me deja algo más sencillo, ¿vale? Estos son los bordes. Aquí tenemos la aproximación los positivos y aquí tengo la sumatoria, ¿vale? No sé si podéis ver cómo por ejemplo, los problemas que tengo aquí se ven mejor visualizados, el real ser mejor de esta forma que de esta otra, ¿vale? Que de la original. Y lo mismo pasa utilizando el High Boost, por ejemplo, es otro tipo de, como el Pre-Wid y demás, para ir mejorando la imagen, ¿vale? Y creo que tengo, aquí está el Sobel, y tengo el Sobel, ¿vale? En este caso la versión Sobel X, que es una mejora computacionalmente un pelín más rápida, ¿vale? Eh, Detección de gradiente, que esto también lo hemos visto. Los bordes horizontales verticales, eso también lo hemos visto. Rewit, ¿vale? Y Roberts. Ahí se los dejo. ¿Cuál de los dos es mejor? Hacer uso o tener en mente el ejemplo que les he dicho, lo de la selva. Entonces, para unas cosas es mejor, para otras cosas será peor. Pero para que vean la diferencia que hay, ¿vale? Los tipos de kernel, esto da igual. El error que ha saltado, ¿vale? Después para las diagonales, para ver la rotación y demás. Y ya está, algo más. Bueno, el error este ya lo revisaré luego, ¿vale? Pero lo importante, por lo menos en esto, para que se den cuenta, de la imagen original, pues un Sobel, un Prewitt y un Roberts, ¿vale? En este caso, si quiero contar, eh, que se me va el nombre, si quiero contar células, pues con un Robert lo tengo más claro, ¿no? Lo tengo más clarinete que con el Prewitt, ¿vale? Con todo esto, dudas, consultas, ¿cómo vamos? ¿Bien? Interesante, interesante, profe. Dudas Vale. todas. La iremos Ya está. comentando en el foro. Muy interesante. En el foro. Desde que no nos toca que hacer todas las fórmulas, lo de resto es interesante. Sí, espectacular, espectacular. A ver, lo Algunas bueno, porque estas son terrenales al menos. les voy colocando el código para que tenga mejor soltura, ¿vale? Entonces, usar el código y demás. Más que todo porque, no sé, esta vez me he dado por poner más Python que otra cosa. A lo mejor la próxima clase los comparto en la más largo, no sé, pero bueno. Profe, nos comparte el código, por favor, ese de Colab, porque acá está compartiendo el de Python, exactamente el de .py, Claro, Jupyter, no, este también sí, es de Python. Colab, No, es pero Python no Sí, me también. sí, abre, me ese presenta un notebook problema, lo tiene que guardar como punto .py. pun- pero no me Sí. abre, Miguel, no me abre en Colab, No, 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 da no, no. Es problema. porque él lo tiene en notebook, tiene que darle guardar como y lo guarda como punto .py. Claro, o sea, yo guardo esto siempre como punto. A ver, yo lo subo el punto .py a Colab para que se pueda ejecutar y ya está. Colab lo pone y Python el que le El gusta. Y notebook, PNB, notebook, sí, el notebook. pero a mí no me está dejando ejecutar los ejemplos del profesor, Miguel, no me deja. Tiene que estar por IP, INB, en Colab, no me deja cargar los otros. Bueno, A vamos a ver, bajarlo y probemos. a ver, yo Pero lo subo pruébalo, a punto Miguel, .py de una y vez. Lo puedes yo les he guardar dicho, en las dos extensiones, .py y .ipnb. pero lo puedes Sí, profe, guardar ahí, todo. ahí, dele ahí donde está archivo, archivo, allá, archivo, va a guardar. A ver, yo les digo lo que hago, ¿vale? Yo les digo lo que hago. Y yo, en mi clase de cómputo, hago esto en Python. Como no puedo hacer cómputo aquí en el portátil, abro Colab. Le doy a la pestañita esta, les voy a dar ejemplo. Le doy cuaderno nuevo, ¿vale? Solo para presentarlo en clase con ustedes, le doy aquí. Aquí se me aparece una ventanita de código del notebook de Colab. Aquí, esto, Colab, aquí. Y ajá. aquí hago el copy, el control V, es decir, Ahí pego pegas el aquí código, ahí en mi pegas todo el código. código de allá. Py. Claro, y ya está. Pero lo que ustedes les comparto es mi código .py. Entonces nosotros tenemos que copiarlo, Miguel.
Toca copiarlo y llevarlo allá a un cuaderno nuevo de Colab. Es eso. Claro, Ay, profesor, muchas gracias, profesor. ¿vale? Es Vale, que vale, profe. lo vuelvo a Es que copiar. también tiene uno, profe, no, es que también tiene uno el archivo de que lo puedes cargar en las dos extensiones. Era eso. Ya, pero ya, eso ya se lo dejo para usted. Yo ya con el Python ya les he dicho, no me gusta el Jupyter Notebook ni esto Vale, por lo vale, que me no te dejan preocupes. ejecutar en Python. Ok. Y esto lo que he puesto de optimizado para colar, pues, porque yo lo he escrito y ya está. Pero si se dan cuenta, esto es código Python tal cual. Sí, 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 sí. Vale, No es vale. Ya les dejo trabajo para ustedes, ¿vale? ¿Dudas? ¿Consultas? Lo dejamos ahí. Nada. Pues Muchas gracias. Todo muy bien. Profe, Hay que no, todo estudiar. muy bien. Muchísimas gracias. dejamos de compartir. Recuerden, la próxima semana, sesión doble. Vamos a ver la parte del examen, ¿vale? Paramos esto.